Muy buenas noches, compañero, buenas noches. Voy a exponer el tema del sistema límbico. Mi nombre es Bellido Chuquihuac Nadia Kelly. ¿Qué es el sistema límbico? El sistema está formado por varias estructuras cerebrales que gestionan respuestas fisiológicas ante el estímulo emocional que está relacionado con la memoria, atención, instintos sexuales, emociones. Por ejemplo, placer, miedo, agresividad, personalidad y la conducta. Está formado por partes del tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala, el cerebral, el cuerpo calloso, septo y mesencéfalo. El sistema límbico está formado por una serie de estructuras complejas que se ubican alrededor del tálamo y debajo de la corteza cerebral. Es el responsable principal de la vía afectiva y es el príncipe en la formación de memoria en las que participan el hipotálamo, el hipocampo y la amígdala, y 4 áreas relacionadas. Su función es la motivación por la preservación del organismo y la especie, la integración de la información genética y ambiental a través del aprendizaje y la tarea de integrar nuestro medio interno con el externo antes de realizar su conducta. Sus partes: el lóbulo límbico, circunvolución del cuerpo calloso, la circunvolución del subcallosa y el giro pericompal. Formaciones hipocámpicas: hipocampo dorsal, el hipocampo ventral, y tenemos también el complejo amigdalino. Es una corteza periamigdalina, el núcleo amigdalino y estría terminal. Y también está el área septal. En formaciones olfatorias, el pedúnculo olfatorio, estría olfatoria y el lóbulo piriforme. El núcleo dorso medio y núcleo anterior del tálamo óptico, la corteza orbitofrontal, el núcleo accumbens. Desde las neuronas pocos usuales que forman los ventrículos, información sobre el fluido cerebroespinal, incluyendo las toxinas que inducen el vómito. Desde otras partes del sistema límbico, el nervio olfatorio, información que ayuda a la regulación del hambre y la sexualidad. Además de sensores propios que entregan información acerca del balance iónico y la temperatura de la sangre. También está la vía de órdenes al organismo de dos formas: por el sistema nervioso autónomo, lo que se confiere el control último de sus funciones por la glándula pituitaria, con la que está conectado químicamente y biológicamente. El hipocampo. El hipocampo consiste en dos cuernos que describen una curva que va desde el área del hipotálamo hasta la amígdala. Está relacionado con la transformación de lo que se encuentra en tu mente. Ahora está la memoria a corto plazo y en lo que recordarás por un largo periodo de tiempo. La memoria a largo plazo. O sea, también es aquel en donde se encuentra la memoria a corto, largo plazo. Y el aprendizaje, la información está recogida por el fornix, que la lleva a los cuernos mamilares. Desde aquí va el núcleo anterior del tálamo que envía la información hasta la corteza cerebral. Está formado por varias estructuras cerebrales que se activan ante estímulos emocionales. La amígdala cerebral. La amígdala cerebral es una masa que conforma dos almendras que se sitúan en ambos lados del tálamo en el extremo inferior del hipocampo. Cuando es estimulada eléctricamente, los animales responden con agresión, y cuando es extirpada, los mismos se vuelven dóciles y no vuelven a responder a los estímulos que les habrían causado rabia.
También se vuelven indiferentes a estímulos que les habrían causado miedo o respuestas de tipo sexual. Después tenemos las zonas relacionadas. Circunvolución del cíngulo. Es la parte de la corteza cerebral que está cerca del sistema, proporciona una vía desde el tálamo hasta el hipocampo y está ocasionado con la memoria, olores y dolor. Puede ser un dolor de cabeza, o sea, puede ser cuando nosotros estamos oliendo algunas plantas o algunas flores. Eso quiere decir las zonas relacionadas con la circunvolución del cíngulo. El área septal se halla frente al tálamo. Al parecer posee unas neuronas que son centros de una parte de los hombres, 4 para las mujeres. Y también tenemos el área tegmental ventral. Esta es el tronco cerebral, consiste en vías de dopamina que parecen ser centros del placer o felicidad. Es cuando nosotros entonces nos sentimos alegres, salimos a jugar o salimos a distraernos al campo, vemos mucha alegría que nos parece mejor. Entonces también tenemos la corteza prefrontal. Es la parte del lóbulo frontal que se encuentra frente al área motora. Además de relacionarse con pensar en el futuro, hacer planes, realizar acciones, está también vinculada a las mismas vías de dopamina. Que el área tegmentaria ventral, aunque se encuentra fuera del sistema límbico, al ser humano, área evolutivamente reciente. Es cuando tú sales a un sitio o te pones en un lado que tú puedas sentirte a ponerte a pensar o a ver las cosas al más allá, pueden ser esas. Patologías del sistema límbico. La epilepsia del lóbulo temporal. Es el tipo de epilepsia focal más frecuente en los adultos, caracterizada por tener el foco epiléptico en alguna zona de cualquiera de los 2 lóbulos temporales del cerebro. Los tipos de epilepsia del lóbulo temporal pueden clasificarse en función del área afectada en epilepsia del lóbulo temporal mesial con el esclerosis del hipocampo. Se caracteriza por la pérdida de neuronas en dicha zona. Es esta la más frecuente dentro de las epilepsias del lóbulo temporal. La epilepsia del lóbulo temporal mesencial sin esclerosis del hipocampo. La epilepsia del lóbulo temporal focal lateral, caracterizada por trastornos del lenguaje, alucinaciones auditivas complejas, etc. La epilepsia del lóbulo temporal familiar, que se caracteriza por auras auditivas y crisis tonificada. Fenómenos motores como detención de la conducta, mirada fija, postura distónica del brazo contralateral, giro oculocefálico ipsilateral. Automatismos motores y oroalimentatorios. Al masticar, al deglutir, al saborear, esos fenómenos autónomos como palidez, sensación epigástrica, sudoración. Esos fenómenos del lenguaje caracterizados por la presencia de afasias y disartrias. Fenómenos amenísticos como sensación de déjà vu, jamais vu o de estar en un sueño. Fenómenos emocionales caracterizados por la sensación de miedo, ansiedad, enojo y alegría. Fenómenos autoperceptivos, estado de personalización de la desconexión, alucinaciones que pueden ser auditivas, olfatorias y visuales. La enfermedad del Alzheimer. La enfermedad del Alzheimer es una enfermedad degenerativa del cerebro que afecta especialmente a las áreas asociadas corticales y parte del sistema. Es considerada como una entidad
de clínica patológica consistente de una de las demencias lamentables progresiva de comienzo en la edad adulta y la observación en el córtex de pérdida neural y presencia de las placas neuríticas y ovillos neurofibriales en concentraciones se superan claramente o por lo efecto del envejecimiento fisiológico. Pueden ser los cambios en la personalidad, deterioro en la capacidad de movimientos al caminar, dificultad para comunicarse, bajo nivel de energía, pérdida de la memoria, los cambios de estado de ánimo, problemas de atención y orientación. También tenemos la incapacidad de resolver operaciones aritméticas y sencillas. Esos son los que sufren los adultos mayores ya. Sea que sufren una enfermedad del Alzheimer que no es curativa. El síndrome de Tourette. El síndrome de Tourette es un trastorno neuropsiquiátrico heredado con inicio en la infancia, caracterizado por múltiples de tics físico-motores y vocablos fónicos. Estos tics característicamente aumentan y disminuyen, se pueden suprimir temporalmente y son precedidos por un impulso premonitorio. El síndrome de Tourette se define como parte de un efecto de trastorno por tics que incluye tics transitorios o crónicos. Aunque la causa del síndrome de Tourette es desconocida, las investigaciones actuales revelan la existencia de anormalidades en ciertas regiones del cerebro, incluyendo los ganglios basales, los lóbulos frontales y la corteza cerebral. Los circuitos que hacen interconexiones entre esas regiones y los neurotransmisores dopamina, serotonina y neuropitefrina que llevan a cabo la comunicación entre las células nerviosas. Después, los tics se clasifican como simples o complejos. Los tics simples son movimientos repentinos, breves y repetitivos en los cuales están involucrados un número limitado de grupos musculares. Algunos de los tics simples más comunes incluyen el parpadeo y otros gestos visuales poco comunes, muecas faciales, encogimiento de los hombros y sacudir la cabeza a los hombros. Las vocalizaciones sencillas pueden incluir el aclarar la garganta repentinamente al olfatear o hacer gruñidos. También tenemos la drogadicción, estados mínimos de conciencia, jaquecas en racimo y la esquizofrenia. Muchas gracias, Miss. Eso es todo.